epilepsias. Ese es un tema relativamente amplio, pero también es bastante interesante. Justamente este es uno de los temas que más suelen venir en el primer parcial en general. Todos los años es algo como que se repite muy constantemente. Y la verdad, le encanta preguntarlo al presidente de la academia, que es el doctor Perfecto. Entonces, sí suelo darles un poquito de énfasis en este tema, porque sí es como de los importantes, vaya. ¿Ok? Entonces, déjame empezar la grabación y a compartir pantalla. ¿Ok? Recording in progress. Listo. ¿Se puede ver la pantalla? Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar los puntos más importantes. Un breve repaso de historia de la epilepsia. Esto es como un plus si lo quieren ver. No es como que se los vayan a preguntar en el examen, pero es interesante saber de dónde viene como esta noción de la enfermedad, porque es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimos años, pero incluso hubo un momento en la historia de la humanidad que no se le consideraba una enfermedad. Ahora, entender qué es la epilepsia, porque también hay muchas dudas en torno a eso. A veces está la idea de decir, pues es cualquier persona que convulsiona, y aquí hay algo muy importante, no todos los que convulsionan tienen epilepsia. Un poquito de la fisiopatología, que de hecho no se termina de entender del todo, ahora sí como tal, el cuadro clínico de la epilepsia, el tratamiento, ¿ok? Bien, siempre me gusta hacerles una pregunta. ¿Les gusta el arte? O como las pinturas, ir a museos, cosas así. Ok, a mí también, me gusta muchísimo el arte. Esta pintura de aquí se considera la última del Renacimiento. Marca la frontera entre el final del Renacimiento y el principio del periodo barroco en cuanto a historia del arte. Fue pintada por Rafael Sanzio, que también hizo bastantes obras, principalmente en Roma. Se le considera uno de los grandes tres referentes de la historia del arte de Italia, del Renacimiento, uno de los grandes exponentes, ¿no? Junto a Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Esta pintura de Rafael está inspirada en un episodio bíblico, en la transfiguración de Jesús. Entonces, aquí viene la descripción, ¿no? La transfiguración, las dimensiones, es una pintura bastante grande, de 4 metros por casi 3 metros. Se terminó en 1520 y justo en ese año se considera que acaba el Renacimiento. Pero, ¿qué rayos tiene que ver una pintura con epilepsia? Bueno, en la composición de esta pintura podemos ver en la parte superior la narración de cuando Jesús eh, sube a un monte acompañado de sus tres discípulos más cercanos y una voz divina, la de Dios, lo transfigura, hace que sus ropas se vuelvan divinas, celestiales, y que aparecen profetas antiguos muy importantes en la historia del judaísmo, que eran Elías y Moisés. Pero lo interesante de esta pintura viene en la parte de abajo. Este es el detalle interesante. La historia o el relato bíblico menciona que mientras Jesús estaba siendo transfigurado, se acercó un padre desesperado al resto de discípulos de Jesús. Y mira, ellos así como señalando, yo no sé qué hacer, Jesús está arriba, nosotros no tenemos idea, porque su hijo estaba poseído, estaba endemoniado. Y venían a él a decirle, es que mi hijo, de hecho en el relato dicen que era lunático, ¿no? Este, por favor, ayuden a mi hijo, ¿no? Aquí viene el relato, ¿no? Dice, ay.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Está basado en este fragmento de la Biblia, ¿no? Independientemente como de las creencias y demás, es muy interesante la pintura en sí, que menciona justamente aquí al niño y que entendiendo a qué se referían las personas cuando decían esta persona está lunática, muchas veces nos queda esta idea de que es alguien que está loco, ¿no? O trastornado. O que dices, híjole, esta persona nomás no está cuerda, ¿no? Pues resulta que los lunáticos se pensaba muchas veces que eran gente que era poseída por demonios, ¿no? Y que por eso hacían actos, movimientos extraños. Lo que nosotros actualmente conoceríamos como una crisis convulsiva. Y la idea de estos padres, pues, era pedir la ayuda de Jesús, ¿no? Pero como no estaba, le dijeron a los discípulos. Y no es hasta que Jesús regresa que ocurre el milagro y ya sana al niño, ¿no? Esto es como una referencia muy, muy antigua. La Biblia es un libro muy viejo, ¿no? Al menos podremos considerar unos, ¿qué les parece? Unos 1200 años, por lo menos, como ya formalmente construido el texto y que obviamente tiene muchas, muchas más versiones más antiguas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es un relato viejo. Y en este sentido, entendemos que hay una enfermedad que ya se está describiendo aquí, que también es antigua. Ahora, a mí también me gusta mucho como esta cuestión de literatura, ¿no? De los clásicos. Y uno de los escritores más famosos de Rusia, Fyodor Dostoyevsky, escribió un libro titulado El idiota. Curiosamente, Dostoyevsky padecía epilepsia y la de él, ya viéndolo desde una perspectiva moderna, él padecía una epilepsia específica del lóbulo temporal que le hacía tener muchas veces alucinaciones y que muchos consideran que también puede ser parte de su inspiración o del trasfondo de su obra. Pero interesantemente, él mismo, basado en su propia experiencia, describe un episodio de una crisis y lo describe de esa manera en su novela, El idiota. Dice, el rostro se altera horriblemente, sobre todo la mirada. Los espasmos y las convulsiones afectan a todo el cuerpo y a todos los rasgos faciales. Un alarido atroz, inimaginable, que no se asemeja a nada, se escapa del pecho. Diríase que con ese alarido desaparece de pronto todo lo que es humano, y a un observador le es imposible, o al menos muy difícil, imaginarse y reconocer que quien grita así es ese mismo hombre. Más aún, se tiene la impresión de que quien grita es otro individuo que está dentro de ese hombre. Basado en su propia experiencia, hace una descripción muy vívida o muy nítida de lo que sería una crisis. En este caso ya nosotros la podremos hasta clasificar médicamente, ¿no? Y decir, suena como una crisis tónico-clónica, para sonar más profesionales, ¿no? Pero es interesante que en el arte constantemente hay referencias a esta enfermedad, a esta patología. Tan es así que Hipócrates tiene un libro titulado La enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada es un texto de aproximadamente unas 20 páginas, actualmente si lo pusiéramos como en papel moderno, 20 páginas donde Hipócrates habla acerca de la enfermedad sagrada. Y aquí viene un punto importante. ¿Qué carajos es la enfermedad sagrada? Bueno, pues a estas personas que sufrían convulsiones, que de pronto les pasaba lo mismo que dice Dostoyevsky, que padecían como como relata la Biblia, a estas personas se les consideraba seres que estaban cerca de lo divino. Muchas veces eran chamanes o líderes espirituales, porque en los momentos en los que ellos recibían o sufrían una crisis, la gente pensaba que en ese momento su cuerpo se transformaba de esa forma porque entraban en contacto con lo divino. Y como el cuerpo humano no estaba capacitado para resistir la divinidad, por eso se espasmaba, por eso empezaba a convulsionar. Pero lo importante es que después de eso ellos recibían un mensaje de los dioses y los dioses se podían comunicar con las personas a través de estas personas, que muchos de ellos que padecían epilepsia los consideraban chamanes o mediums o
o por ejemplo para los griegos, las sacerdotisas que trabajaban en el oráculo, que el oráculo era un concepto muy interesante en la antigua Grecia, porque implicaba una noción que tenía que ver con el destino, pero ese destino no solamente afectaba a los hombres, también afectaba a los dioses mismos. Y lo que decía el oráculo era una especie de sentencia. No importaba qué hicieras, no importaba qué fuera a ocurrir, lo que decía el oráculo se iba a terminar cumpliendo. Muchas veces no de forma literal, pero la profecía que daban las sacerdotisas se terminaba cumpliendo. Y por eso a estas personas que padecían constantemente de estos ataques, pues en conjunto pensaban que era una enfermedad divina, por eso la enfermedad sagrada. Y entonces es Hipócrates el primero en cuestionarse, bueno, si es una enfermedad, ¿qué es lo que la causa? Y en ese libro, en ese tratado, él expone lo siguiente. Acerca de la enfermedad que llaman sagrada, sucede lo siguiente. En nada me parece que sea algo más divino ni más sagrado que las otras, sino que tiene su naturaleza propia, como las demás enfermedades, y de ahí se origina. Pero su fundamento y causa natural lo consideraron los hombres como una cosa divina por su inexperiencia y su asombro, ya que nada se asemeja a las demás, y es curable, no menos que otras, con tal que no esté ya fortalecida por su larga duración hasta el punto de ser más fuerte que los remedios que se le apliquen. Y recordemos que Hipócrates tenía esta idea de los cuatro humores, ¿no? De que decía que el cuerpo estaba constituido por cuatro sustancias, que era la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la melancolía, ¿no? Que todos estos estaban en un equilibrio y que cuando se desequilibraban surgían las enfermedades. Entonces, Hipócrates decía, claro, hay que reequilibrar estos humores y de esa manera se van a curar las enfermedades. Quizás esta idea nos parece un tanto absurda desde nuestra perspectiva moderna de la medicina y podríamos juzgar a Hipócrates de ignorante, ¿no? De decir, ah, ¿cómo es posible que Hipócrates no supiera que no existen los cuatro humores, ¿no? Que en realidad el cuerpo es mucho más complejo, ¿cómo es que no sabía de fisiología? Pero aquí viene un punto importantísimo de la obra o de la vida de Hipócrates, y que es el primero en decir, ¿sabes qué? Las enfermedades no son un castigo divino, las enfermedades no son consecuencia de los pecados de los hombres. La enfermedad es natural y al ser un proceso natural puede revertirse, puede curarse. Si bien es cierto, su teoría eh, pues es un tanto rebuscada para la medicina moderna, tiene la gran virtud de ser la primera en tratar de explicar el por qué se originaban las enfermedades y buscar una cura y dejar de lado un poco esta cuestión que duró muchísimos siglos y que se retomó bastante durante la Edad Media, de que era un castigo de los dioses y que por lo tanto tenías que sufrir una penitencia o aceptar tu enfermedad sin más, porque si no ibas en contra de la voluntad divina. Entonces digamos que es un rebelde Hipócrates al desafiar el dogma vigente y al de decir, ¿sabes qué? Esto en realidad es una enfermedad y se puede curar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Es bastante interesante. Ok, ahora sí, hablando como tal de la epilepsia y de su incidencia en el mundo, es un trastorno neurológico bastante común. Existen hasta más de 40 tipos diferentes de crisis epilépticas. Ahorita vamos a ver ese concepto de crisis y más de 10 síndromes epilépticos. También vamos a ver ese concepto. Algo muy interesante, cerca del 70% no tienen una etiología específica, es decir, no podemos culpar a alguien de que haya surgido la epilepsia. En el otro porcentaje sí podemos encontrar a un culpable, algo que causó, por ejemplo, un daño neurológico o secuelas de una infección o secuelas de, no sé, eh, de un EBC. El chiste es que hay una etiología demostrable que causa las crisis. Del total de las epilepsias, cerca del 30 al 45% son fármaco resistentes, es decir, no es fácil manejarlas con medicamentos.
La gran mayoría de los pacientes con epilepsia viven en países subdesarrollados y un punto muy controversial, la mayoría son atendidos por medicina general. Pregunta importante, ¿quién debería atender a un paciente con epilepsia? ¿A ti quién se te ocurre? Ok, y de hecho hay una subespecialidad de la misma neurología que se llama epileptología. Entonces, en un sentido muy, muy estricto, ¿quién debería atender a un paciente con epilepsia? El epileptólogo. Idealmente, en un mundo ideal, tendría que ser así. Pero la pregunta es, ¿cuántos epileptólogos conoces? Ok, ¿cuántos neurólogos conoces? Ok, ¿cuántos médicos generales conoces? Es justamente ese el problema de por qué medicina general termina atendiendo a estos pacientes. ¿Por qué? Porque no hay especialistas y si los hay, están muy ocupados. Por ejemplo, como dato, en Toluca ha de haber aproximadamente unos 4 epileptólogos. Del total de neurólogos que hay en la ciudad, más o menos unos 4 están en la ciudad. Uno de ellos es el doctor perfecto. Por eso le encanta también este tema, ¿no? Pero bueno, el detalle aquí es que justo hay muy pocos neurólogos, ¿no? Para empezar. Y de esos neurólogos, muy pocos tienen la alta especialidad de epileptología. Por lo tanto, ¿quién termina viendo a la gran mayoría de estos pacientes? El médico general. ¿Y dónde está el problema aquí? Que bueno, muchas veces se hace un diagnóstico incorrecto de epilepsia y dicen y piensan que cualquier persona que convulsiona o que tiene una crisis ya eso es una epilepsia y lo empiezan a tratar como si fuera epiléptico. O muchos que genuinamente sí tienen epilepsia no los diagnostican. Y muchos otros, de los que sí ya diagnosticaron, les dan un mal tratamiento. Creo que sí les conté a ustedes que justamente me llegó un chico de veintitantos años que tenía el diagnóstico de epilepsia y que había tenido muchas convulsiones, ¿no? Bueno, crisis. El término correcto es crisis. Ahorita vamos a ver por qué ya no se suele usar esto de convulsión, pero total. Este chico presenta múltiples crisis de difícil control y lo tienen con 2 medicamentos. Y tú dices, ah, caray, porque si está con 2 medicamentos que se supone controlan esta enfermedad, él sigue y sigue y sigue, ¿no? Pues porque resulta que el médico que lo estaba viendo, médico general, no le calculó la dosis. Le seguía dando dosis como si fuera un niño. Y pues ya era un adulto. Ya importa la cantidad. Porque era como decir, ah, voy a tratar de apagar un incendio a cubetadas de agua. Simplemente no iba a funcionar. Entonces, lo que yo hice fue cambiar la dosis del medicamento y cancelar uno, solo quedarse con un medicamento y aumentarle la dosis. Y santo remedio, dejó de presentar crisis. Y obviamente le dije que tenía que ir al neurólogo, ¿no? Pero ese es el gran problema. Muchos de los médicos generales no saben eh, qué onda con la epilepsia. Y porque genera mucho tabú, genera mucho miedo la enfermedad. Pero aquí la idea con esta clase es perderle el temor a diagnosticar epilepsias y que genuinamente sepan diagnosticar, quizás dar el tratamiento inicial, pero lo más importante, referir al paciente con el especialista que mejor le va a ayudar. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Dudas? Muy bien. La epilepsia, ahorita vamos a ver bien su definición, se define como 2 o más crisis epilépticas no provocadas. Ahorita vamos a ver la definición puntual. Ahora, ¿qué carajos es una crisis epiléptica?
El término antiguo era convulsión, ¿ok? Venía del latín que significa sacudida o ser poseído por algo. Y por esta cuestión religiosa, ¿no? Ya fuera espíritus malignos y ya estabas endemoniado, o bien estabas teniendo un contacto con lo divino y era Dios o los dioses los que estaban tomando posesión de tu cuerpo. Pero entonces, ¿qué rayos es esto? Una crisis epiléptica, pues es una manifestación clínica de una descarga anormal, hipersincrónica y excesiva de neuronas corticales. Y aquí vamos a repasar un punto interesante de la fisiología neuronal. Si yo tomo, aquí viene una pregunta, ¿cómo puedo ver yo la actividad del corazón? La actividad eléctrica del corazón. ¿Qué estudio tengo que pedir? Electrocardiograma, muy bien. Y en un electrocardiograma clásico, ¿nosotros qué vamos a observar? Pues vamos a observar que primero tenemos un trazo isoeléctrico, aparece la onda P, luego aparece un complejo QRS, luego de eso tenemos una onda T. En algunos pacientes se puede apreciar la llamada onda U, no en todos aparece, y luego otro segmento isoeléctrico justo antes de que aparezca la siguiente onda P y se repita el ciclo, ¿no? QRS, onda T y demás, ¿no? ¿Esto por qué funciona así? Porque recordemos que el corazón, eléctricamente hablando, es un sinsitio, es decir, que todas las células musculares están conectadas y por lo tanto trabajan en sincronía. Es decir, si yo tengo aquí una celulita activada, pues esta va a terminar activando a todas las demás del corazón, ¿no? Y que además tenemos el sistema de conducción. Y esto al final de cuentas se traduce en una actividad eléctrica organizada. Pero en el cerebro no ocurre esto. En el cerebro sucede que las neuronas, cada una de ellas vive en su propio mundo. Digamos, cada quien está en su pedo, ¿no? Por decirlo de una forma más coloquial. Entonces, digamos que esta neurona, pues está siendo activada, ¿no? Pero la neurona de por acá, la que está al ladito, puede que esta neurona esté apagada. Y puede ser que otra neurona que esté por acá esté siendo activada, pero en una menor intensidad, ¿ok? No sé, digamos que esta está generando un potencial de acción muy fuerte. Esta de acá está haciendo un potencial de acción más pequeño y esta de acá no está generando potenciales de acción. Todo eso se va a traducir en última instancia, pues que la actividad cerebral sea desorganizada. Cuando nosotros hacemos un estudio para valorar la actividad eléctrica del cerebro, a esto lo llamamos electroencefalograma. Y ciertamente, sí se pueden apreciar algunos patrones de ondas, pero a diferencia del corazón, donde podemos identificar claramente eh, el tipo de onda, la morfología, en el electroencefalograma, nosotros más bien tenemos amplitudes de ondas. Tenemos ondas que son muy grandes y ondas que son muy pequeñitas. Pero si te das cuenta, cada una de ellas es de una morfología distinta, que es justo lo que estoy aquí dibujando en rojo. Por ejemplo, podríamos decir que cuando una persona está con ondas muy amplias, está presentando un patrón de actividad alfa, y que cuando está presentando una menor actividad, pues podríamos decir que es un patrón delta o teta, dependiendo. En general existen 5 tipos de ondas que podemos identificar en un electroencefalograma, pero la idea aquí no es que se vuelvan expertos en electroencefalogramas, ¿no? Simplemente que vean esto. O sea, realmente la actividad cerebral no tiene una bonita organización como se ve en el corazón. Y eso es bueno, porque significa que cada grupo neuronal está funcionando como debería. O sea, cada quien se está enfocando a realizar un trabajo específico y no les puedes pedir que se sincronicen. Si hay cierta actividad, cierto orden, un patrón que puede ser identificable, pero no es como el del corazón, donde tú dices, ah, mira, aquí está de tal manera funcionando, ¿no? No. Y eso es lo bueno, porque el problema cuando yo tengo una crisis implica que las neuronas están creando un circuito de retroalimentación positiva entre ellas. Si una neurona se comunica con otra neurona, por acá, y esta se comunica con otra neurona, y se empiezan a estimular, ¿ok?
Digamos, esta neurona se excita y va a excitar a esta, ¿no? Y esta a su vez excita a esta. Y esta vuelve a excitar a esta, pero ahora con una mayor intensidad, ¿no? Y esta vuelve a excitar a esta neurona con más intensidad. Y entonces vamos teniendo un círculo vicioso donde cada vez es mayor la actividad neuronal. Y entonces tenemos una actividad hiper y también que está sincronizada, ¿no? Porque las neuronas se ponen de acuerdo. Afortunadamente existe algo que se conoce como fatigabilidad neuronal. O sea que llega un punto en que se quedan sin neurotransmisores. Y justamente cuando se quedan sin neurotransmisores es cuando la crisis desaparece. Pero el problema es que por alguna razón estas neuronas están teniendo esa tendencia a generar estas crisis, ¿ok? A este fenómeno, donde una neurona se está sincronizando, se le conoce como un circuito reverberante. Mm, Hay ejemplos donde los circuitos reverberantes de neuronas son útiles para generar una actividad cíclica continua, como por ejemplo la actividad respiratoria. O sea, puede ser algo normal. El problema es que cuando esto ocurre en la corteza cerebral, vamos a crear una crisis epiléptica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces continuemos. Siguiendo con esto, este es un poquito de eh, las, la epidemiología. En Estados Unidos, la epilepsia es la cuarta condición neurológica más frecuente. En México es la tercera. Estos son datos epidemiológicos de Estados Unidos. Por ejemplo, menciona que uno de cada 26 estadounidenses va a desarrollar epilepsia en algún punto de su vida. Entonces es bastante interesante esta cuestión de que es una enfermedad bastante común hasta eso. En México aproximadamente hay 16 personas con epilepsia por cada 1,000 habitantes. Entonces es algo bastante interesante. Ahora, sobre las causas, allá por los años 70, cuando no se sabía mucho, era conocido que después de ciertas condiciones podía haber epilepsia o que ciertos trastornos neurológicos o infecciosos podían condicionar epilepsia y que esta se podía quedar como una secuela, o bien, si tratabas la enfermedad o la causa subyacente, en una de esas hasta podías curar a la persona de la epilepsia. Y aquí puedes ver, pues que realmente hay muy pocas enfermedades, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los 70 se sabía que los traumatismos, los CBCs, las neoplasias, infecciones, lesiones congénitas, la anoxia infantil y algunas otras podían ser identificadas puntualmente como causas de epilepsia. Pero la gran mayoría, cerca del 75%, entraban en este grupo de idiopática. Es decir, no tengo ni puta idea de por qué convulsiona, de por qué tiene epilepsia. Para el 2014, prácticamente sigue igual, ¿no? Solo que ahora agregan, por ejemplo, a las enfermedades autoinmunes y algunas lesiones específicas del cerebro que pueden ser detectadas con estudios de resonancia magnética, como la esclerosis mesangial. Y decir, ok, aquí hay un problema anatómico que es el que está causando la enfermedad. Pero ahora, aunque seguimos diciendo que sigue siendo idiopático porque no hay una causa identificada, ya sabemos que ahora hay ciertos componentes genéticos que influyen en la manifestación de las epilepsias. Es decir, que sea más fácil que estas neuronitas empiecen a generar circuitos reverberantes que en última instancia te van a desencadenar una crisis. ¿Ok? Ahora, ya vimos que esta es una crisis epiléptica, ¿no? Ya vimos lo que es una crisis como tal, ¿no?
que es la manifestación clínica de esa actividad neuronal hipersincrónica, ¿ok? Pero resulta que hay unas crisis que pueden estar ocasionadas por algo muy puntual, algo muy específico, es decir, una patología de base que las está condicionando y que son parte del diagnóstico diferencial cuando tenemos a un paciente que tiene una crisis. Porque si yo veo que de repente una persona empieza a sacudirse como pescadito, no puedo decir ya de inmediato, este paciente tiene epilepsia, que en general es lo que piensan las personas, ¿no? Dicen, la persona convulsionó, debe tener epilepsia, pero no es el caso. Como puedes ver, hay varias crisis, el término en inglés es seizure, mmm, que no son epilepsia. Es decir, hay otra etiología que está provocando que el paciente se empiece a sacudir como pescadito, ¿no? Por ejemplo, en los niños es muy frecuente que las temperaturas induzcan crisis. Y esto es bastante frecuente desde los 6 meses, más o menos, hasta los 6 años de edad. Ahora, abstinencia alcohólica puede provocar una crisis. Causas metabólicas, por ejemplo, alteraciones en los valores del sodio, del calcio, del magnesio, de la glucosa. Por ejemplo, la hipoglucemia severa puede provocar una crisis. La deficiencia de oxígeno puede provocar una crisis, pero eso no es epilepsia, ¿no? O sea, en cada uno de estos casos significa que no tiene azúcar o que no tiene oxígeno. Por efectos tóxicos, por ejemplo, reacciones a drogas o abstinencia de drogas, falla renal. También aquí podríamos incluso considerar la falla hepática terminal por un exceso de amonio que puede producir una encefalopatía y que puede producir crisis. Un término muy especial que es el síncope convulsivo. Se desmaya y parece que convulsiona, pero en realidad fue un síncope, fue un desmayo. Por un golpe, después de un golpe, es posible que una persona convulsione o que tenga una crisis. Y también se pueden encontrar este tipo en la primera semana después de un traumatismo cerebral, de una infección o de un EBC, pero no son epilepsia. ¿Por qué? Porque algo más las está provocando, otra causa, y que en realidad puede ser tratable y que nunca más en su vida vuelven a presentar este fenómeno. ¿Sí se entiende este punto? Ajá. Ujú. Ah, ujú. Claro, claro que sí. De hecho, existe un estudio para diagnosticar epilepsia que es justo con luces fotoestimulantes, porque ahorita lo vamos a ver. Hay algunas variantes de las epilepsias, ya hablando como tal de epilepsia, que son susceptibles a los estímulos luminosos. Algunas son a los estímulos auditivos, inclusive. Entonces, eh, si tú tienes una secuencia de luces, pero principalmente una alternancia entre imágenes brillantes y oscuras, eso es en realidad el principal estímulo, tú puedes desencadenar una crisis. Y de hecho, puedes diagnosticar epilepsia de tipo visual o ¿qué otro nombre les dan? Fotovisual, ajá, justamente por esos estímulos. En realidad, esa historia de lo que pasó en Japón, específicamente es un episodio de Pokémon, donde realmente hay esta serie, en una de las batallas donde Pikachu está haciendo un Impact Trueno contra el equipo Rocket, hay una secuencia en la serie original donde realmente hay una alternancia muy rápida entre imágenes brillantes y oscuras, y que en algunos niños desencadenó crisis.
Y después de eso generó una histeria colectiva. Y por eso luego decían, Pokémon es del diablo, ¿no? Induce epilepsia en los niños. Pero en realidad fue un grupo muy pequeño de niños que les pasó, pero después la histeria colectiva, los medios de comunicación hicieron eso mucho más grande. Pero sí sabemos que en realidad hay epilepsias o hay algunas crisis que responden de esta manera, ¿ok? A los estímulos visuales y que de hecho se pueden utilizar en algunos casos para realizar el diagnóstico. Es decir, nosotros provocamos la crisis para observarla y a partir de allí hacer el diagnóstico. Entonces, eso sí es real que pueda haber epilepsias cuya crisis sea desencadenada por los estímulos luminosos. Uh -huh. Muy bien, como mencionábamos, las crisis pueden ser convulsivas o no convulsivas. Las no convulsivas serían todas estas que estamos viendo en la tablita, ¿no? Las convulsivas es donde las neuronitas, por alguna razón, empiezan a hacer, ya tienen esta tendencia a hacer circuitos reverberantes, que es esto de la epileptogénesis, que convierte una red neuronal normal en una red hiperexcitable que se va a estar estimulando constantemente y se va a sincronizar. ¿Ok? Justo lo que veíamos hace un momento. Pero entonces, aquí viene el meollo del asunto. Bueno, ¿cómo carajos sé que es epilepsia? ¿Y cómo sé cuando no es epilepsia? Ante este dilema, existe una organización que se conoce como la ILAE, la International League Against Epilepsy, la Liga Internacional contra la Epilepsia. Ellos en el 2014 reúnen a un montón de médicos y deciden, en el número 55 de la revista conocida como Epilepsia, dar una definición de qué rayos es la epilepsia, desde una perspectiva moderna, con el conocimiento que se tiene actualmente. Y entonces ellos dan esta definición práctica de la epilepsia u operativa. Nos dice que la epilepsia es una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes circunstancias. Punto número uno. Al menos dos crisis no provocadas, reflejas, con 24 horas de separación. Es decir, si yo tengo a una persona y ahorita empieza a sacudirse como pescadito y a la semana vuelve a convulsionar como pescadito, ¿sería epilepsia o no? O no? O sea, ahorita convulsionó, se sacudió como pescado y a la semana le vuelve a pasar lo mismo. ¿Es o no es epilepsia? A ver, volvamos a leer. Al menos dos crisis no provocadas con 24 horas de separación o más, con 24 o más horas de separación. Exacto, sí es. Ahora, otro ejemplo. Tenemos a una mujer de 30 años que llega porque se cayó de las escaleras y su familia refiere que convulsionó, ¿no? Que tuvo una crisis. Se sacudió como pescadito y a las 4 horas vuelve a tener una crisis. ¿Es o no es epilepsia? Exacto, esa no, porque no han pasado 24 horas. ¿Ok? Ese es un punto muy importante y que muchos, tontamente, tienen una sola crisis, una sola. O sea, un tipo convulsionó, le dio una crisis, que pudo ser por miles de causas, ¿no? Como mencionamos acá, por ejemplo. Tuvo una crisis y muchas veces esto lo vas a ver en el servicio de urgencias de los hospitales. Es la primera vez que le pasa. No, ¿sabes qué? Iníciale tratamiento contra la epilepsia. Ya es epiléptico. Como por, aquí la definición es muy clara, ¿ok? Aquí hay un punto medio extraño, que es el número 2, acerca de la definición. Este no es necesario que ustedes se lo sepan. Esta ya es una definición más práctica para algunos casos ahí medio difíciles, eh, ciertas circunstancias especiales que se tienen que acumular.
que sería el número dos, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los siguientes 10 años similar al riesgo general de recurrencia, al menos del 60%, tras la aparición de dos crisis no provocadas. O sea, tiene dos crisis muy cercanas que no cumplen con la definición de estar separadas por 24 horas y que de pronto tiene una crisis porque es un paciente con factores de riesgo, ¿no? No sé, que tiene el antecedente de haber tenido una neuroinfección, tiene el antecedente de un traumatismo cráneoencefálico severo, en su familia hay antecedente de epilepsia. Entonces, digamos que él tiene varios boletos como para ganarse la lotería de las epilepsias, y por esa razón consideras que él sí pudiera tener epilepsia, ¿no? Pero como te comento, es un caso muy singular, algo no tan frecuente. Para fines prácticos, como médicos generales, nos quedamos con el punto número uno de la definición, ¿ok? El punto número dos y el punto número tres son condiciones especiales en las cuales tú haces el diagnóstico de epilepsia. El punto número tres dice que el paciente tenga un síndrome de epilepsia. Puede sonar un tanto obvio, dice, ah, bueno, si tiene síndrome de epilepsia o síndrome epiléptico, pues claro que tiene epilepsia. Pero entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿qué carajos es un síndrome de epilepsia o un síndrome epiléptico, no? Ahorita lo vamos a ver, no, no se preocupen por eso. Pero como les comento, el punto 2 y el punto 3 ya son cosas más especiales, ¿no? Ya son condiciones muy concretas y por lo tanto no necesarias como médico general, ¿ok? Entonces nosotros nos vamos a quedar con el punto número uno. Dos crisis no provocadas con 24 horas de separación, una de la otra. 24 o más horas, ¿no? O sea, alguien pudo convulsionar ahorita y al mes le pasa, eso es epilepsia, ¿ok? Hoy le pasó y le pasó en 2 años, lo puedes considerar epilepsia. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos que la epilepsia se cura o que ya este paciente ya la brincó, ya no tiene epilepsia? ¿Cómo le podemos decir a una persona, usted está curado? Bueno, se considera que la epilepsia está resuelta en los sujetos que tienen un síndrome epiléptico dependiente de la edad que superan la edad correspondiente a dicho síndrome. Es decir, hay algunas enfermedades que son estos síndromes epilépticos que se presentan en edades muy específicas, digamos, entre los 3 y los 5 años de edad. Y el paciente pasó de esa edad y ya no ha tenido crisis, se considera curado. O bien, y aquí es donde viene el punto de, imagínense qué tanto tiempo tiene que pasar para que alguien se considere libre de epilepsia. Un paciente que se ha mantenido sin crisis durante los 10 últimos años y que no ha tomado medicamento antiepiléptico durante al menos los últimos 5 años. O sea, un chingo de tiempo para decir que alguien ya no tiene epilepsia, ¿no? Condiciones muy, muy puntuales para decir, usted se curó bastante tiempo, ¿no? O sea, tienes que estar libre de crisis 10 años. Y no solo eso, no puedes haber tomado medicamento para la epilepsia al menos durante 5 años. Por eso se considera que en general la epilepsia, muchos dicen, es que no se cura. En realidad sí se cura, pero muchos pacientes no cumplen con la definición de cuando alguien ya se curó. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. ¿Cuáles son las características clínicas de una crisis epiléptica? Existen muchos tipos o muchas variantes, ya las iremos viendo. ¿Cómo las clasificamos o por qué decimos que hay varios tipos? Pues porque depende en parte del área del cerebro que está afectado y de cómo se va a ver el movimiento que genera ese paciente, ¿no? Pero en general las consideramos paroxísticas, es decir, es un episodio súbito. No están relacionadas con factores externos, aunque puede haber factores predisponentes.
es decir, que faciliten que haya una crisis, como las luces que mencionábamos, algunos estímulos auditivos, el realizar hiperventilaciones, el alcohol, el desvelarse, son condiciones que pueden facilitar una crisis, pero como tal no lo causan, son autolimitadas. Esto es algo muy importante. En promedio duran unos 8 segundos, pero en general duran menos de 2 minutos. Si alguien convulsiona más de 2 minutos, allí hay una enorme, enorme red flag. Y ahorita vamos a ver el por qué. Son impredecibles y son repetitivas. Aquí algunas definiciones. El periodo ictal es justo cuando tú estás teniendo la crisis. Suele durar menos de 2 minutos. El periodo postictal es lo que pasa después de que convulsionó la persona o de que tuvo la crisis. El término convulsión está muy arraigado en el español, pero no se utiliza. El término correcto es crisis, o lo que se está buscando es que todos hablen de crisis, crisis epilépticas, crisis febriles, crisis metabólicas. ¿Para qué? Para tener una definición muy puntual, porque la convulsión, en su definición más antigua, corresponde a un tipo específico de crisis, en concreto a la tónico-clónica. Pero bueno, está muy arraigado también en el español, entonces es muy frecuente que digan convulsión como sinónimo de crisis, pero en un sentido estricto no son iguales. Y el término convulsión es muy ambiguo. Entonces, por esa razón se está tratando de cambiar la nomenclatura, para que ustedes también hagan el ejercicio. Aunque estamos muy acostumbrados a decir convulsión, lo correcto sería decir una crisis, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el periodo postictal viene justo después de que terminó la crisis, de que el paciente dejó de sacudirse como pescado, ¿no? En este sentido, este periodo puede durar hasta una semana y generalmente se caracteriza por confusión. Muchas veces, si el paciente está muy confundido, de que no sabe quién es, dónde está, cómo se llama, indica que la actividad o el foco epileptogénico suele estar en la región temporal. Y el periodo interdictal son cambios en la personalidad, o sea, se pueden poner más violentos, se pueden poner con la habilidad emocional, o sea, que de pronto están muy contentos y de pronto se ponen a llorar, eh, se vuelven más agresivos o cambian su manera, si eran muy extrovertidos, ahora son introvertidos o al revés. ¿Dudas hasta aquí? Ah, ok, no necesariamente, pero curiosamente, la región temporal del cerebro es la zona más epileptogénica. En realidad, tú puedes tener una crisis donde gustes y mandes, en cualquier parte del cerebro, pero por alguna razón, bueno, en realidad sí hay una explicación. En el lóbulo temporal es más fácil que se generen estos circuitos epileptogénicos. Es mucho más sencillo. Y en general, si en un periodo postictal tú ves que el paciente tiene muchísima, muchísima confusión, o sea, un alto grado de confusión, es un indicativo muy, muy confiable de que seguramente el problema de ese paciente o el foco epileptogénico se va a localizar en el lóbulo temporal. Pero, como vamos a ver ahorita, no siempre se cumple esa regla, ¿no? O sea, tú puedes tener una crisis del lóbulo frontal, del lóbulo occipital, del parietal, de cualquier parte del cerebro puede convulsionar, puede generar una crisis. Pero, interesantemente, el lóbulo temporal es el más epileptogénico, o sea, el que tiene mayor tendencia a que se le alborote, o sea, que se le bote ahí y que las neuronas hagan estos circuitos reverberantes. Justamente esto se debe al, al cómo están conectadas las neuronas en el óvulo temporal. En el óvulo temporal recordemos que se procesa la parte auditiva, pero también se procesa la parte de la memoria. Bueno, en esta región donde nosotros tenemos la memoria, que es el hipocampo, una parte del óvulo temporal,
nosotros tenemos una condición donde las neuronas tienen una tendencia a estar conectadas de manera más estrechas. ¿Para qué? Pues para generar circuitos que permitan la consolidación de la memoria. El problema es que eso a largo plazo, o bueno, en una persona que tiene la tendencia a tener epilepsia, eh, se vuelva el lugar ideal para generar una crisis. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Allá por el 2000, lejano 2017, la ILAE se dio a la tarea de clasificar las epilepsias. De hecho, este artículo ya se lo subí, está en español, también lo pueden encontrar eh, ahí al Drive, que justamente es el que nos va a decir, bueno, ya sabemos que existen las crisis. Necesito que haya dos crisis separadas por 24 horas para tener epilepsia, ¿no? Y el siguiente escalón de enfermedad sería un síndrome epiléptico. Un síndrome epiléptico tendría como característica, recordemos que un síndrome es el conjunto de muchas manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces sería un paciente que tiene epilepsia y aparte otras alteraciones u otras enfermedades u otras características que en conjunto forman un síndrome. Y ya sería un síndrome epiléptico, ¿no? Va como por grados. Pero el punto es que ellos se pusieron a decir, ok, ¿cómo le vamos a poner nombre y apellido a las epilepsias? Ah, pues por el tipo de crisis que tenga, es que yo lo voy a clasificar. Y aquí está. Puedes clasificarla por su etiología. La gran mayoría son desconocidas. Algunas pueden ser por defectos estructurales, genética, infecciones, metabólico, inmunitario. Las comorbilidades pues facilitan esto. Pero en general nosotros vamos a tener primero el tipo de crisis. En términos generales tenemos de dos sopas, de inicio focal o de inicio generalizado. De inicio generalizado significa que involucra a prácticamente todo el cerebro, ¿no? De inicio focal indica que una parte, una región específica del cerebro es la que empieza a generar la crisis. De inicio desconocido es un término de mientras, cuando no sé bien qué onda con el paciente, no lo he podido estudiar bien, no he visto la crisis que ha tenido y el familiar no me sabe explicar exactamente cómo pasó. Yo digo, por si las moscas, de inicio desconocido, para no entrar en problemas, ¿no? A partir de allí, yo ya puedo tener el tipo de epilepsia. Si la crisis que predomina es focal, pues yo voy a decir que es una epilepsia focal. Si el tipo de crisis que abunda es de inicio generalizado, pues yo tengo una epilepsia generalizada. Si yo tengo campechano, que también, que tanto puede tener generalizadas como focales, pues digo, ¿qué es eso? Campechana, una epilepsia generalizada y focal. Y si no tengo ni la más mínima idea porque estoy perdido, porque no sé bien cómo diagnosticarlo, de mientras digo que es una epilepsia desconocida. ¿Ok? Y ya, si yo tengo un paciente que tiene epilepsia, cualquiera de estas, con posibles combinaciones, y aparte tiene otras enfermedades, tiene otra sintomatología clínica, tiene otros datos concretos, yo puedo integrar un síndrome epiléptico, ¿ok? Como el síndrome de West, que se puede presentar en niños, que se caracteriza por epilepsia, un patrón en el electroencefalograma que se llama ipsiarritmia, que también tiene retraso del desarrollo neurológico, que retraso motor. Entonces tiene todas estas características y yo digo, ah, tiene un síndrome epiléptico, en este caso un síndrome de West, ¿no? Pero ese ya es otro escalón, otro paso en el diagnóstico. Nosotros normalmente nos enfocamos nada más aquí, al tipo de epilepsia, o sea, focal o generalizada o un campechano. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, la ILAE dice, ok, no tengo idea, ya sé que los dos grandes grupos es focal o generalizado. Y a partir de, o desconocido, ¿no?
cuando no tengo idea, como que no sé bien dónde ponerlo, digo que es desconocido. El inicio focal puede tener varias características. La conciencia esté preservada o la conciencia esté alterada. Puede tener un componente motor o un componente no motor. Y puede tener la tendencia de que primero sea focal y se vuelva bilateral o tónico-clónica o se vuelva generalizada. ¿Ok? En el inicio generalizado, como comentamos, afecta toda la corteza y puede ser tónico-clónica, que es la más frecuente, algún otro tipo de movimiento motor o simplemente las llamadas crisis de ausencias, que son no motoras. Y de inicio desconocido, pues también hace una, hay una clasificación motor o no motor. Y puede haber que no esté clasificada, puede suceder. Es decir, que yo ya lo estuve estudiando, yo ya estuve viendo los movimientos y simplemente no sé dónde ponerlo, no clasificado. Pero este es un diagnóstico de descarte, ¿ok? O sea, cuando no tengo ni idea de dónde agruparlo, porque en realidad la clasificación de la ILAE es muy específica. O sea, te dice realmente todos los posibles tipos que puede haber. Ya mencionábamos al inicio de la clase que puede haber hasta más de 40 tipos diferentes de crisis, ¿ok? Entonces, si tienes 40 posibilidades y ya las descartaste todas, ahora sí dices, ah, es una epilepsia no clasificada. Pero de mientras, tienes que tratar de hacer que encaje en alguna de las 40 categorías. ¿De acuerdo? Y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque dices, bueno, suena bien, no suena complicado. Esta es la versión resumida. La versión extendida ya te empieza a decir todo esto. Dice, mira, tienes inicio focal y del inicio focal puedes tener conciencia preservada o conciencia alterada. Si es de inicio motor, puedes tener automatismos, crisis atónicas, crisis clónicas, espasmos epilépticos, hiperkinéticas, mioclónicas, tónicas. Puede ser un componente no motor, que pueden ser crisis autonómicas, detención del comportamiento, una crisis cognitiva, una crisis emocional o una crisis sensorial. O sea, un paciente podría convulsionar y decir que le está doliendo algo, o sentir demasiado calor, o, o tener una alteración emocional, que empieza a llorar o que tenga un arranque de ira. Y eso podría ser una epilepsia. Y tú dices, ¿qué? Afortunadamente estas de inicio no motor son muy raras. Lo más frecuente es que la gran mayoría sean de inicio motor, tanto de las focales como de las generalizadas. Pero ¿por qué les menciono esto? Para que no se casen con la idea de que la epilepsia nada más se sacude como pescado. Es lo más frecuente, es la idea que nosotros tenemos en la cabeza, pero en realidad tiene muchas variantes, ¿no? Como pueden ver aquí. Y entonces dices, bueno, pero ¿cómo carajos le hago para saber cuál es cuál? Ah, aquí viene la clave. Eh, si te parece bien, podemos tomar una pequeña pausa de unos 5 o 10 minutitos, porque ahorita vamos a ver videos justamente de los tipos de crisis. No vamos a ver las 40, obviamente. Vamos a ver los tipos más frecuentes de crisis, pero para que puedan decir, ah, el problema, no sé, en una crisis atónica se ve de esta forma. Una crisis tónico-clónica se ve de esta forma. ¿Para qué? Para que lo puedan identificar. ¿Por qué razón? Porque si no, simplemente se queda como la idea, así nada más decir, ah, es una crisis atónica, y tú dices, pues, ¿qué chingados es una crisis atónica, no? O que es una mioclonía, o que es una tónico-clónica, ¿cómo rayos es eso, no? Entonces, para que no haya esos problemas, ahorita les voy a poner esos videos que son muy ilustrativos de estos tipos de crisis, ¿ok? Pero para que no se puedan ir por un café, despejarse tantito, si les parece bien, nos vemos en unos 10 minutitos, ¿no? 7 10. Vale. Entonces, ahorita continuamos. Recording stopped.